Buenos días, mi nombre es Luis Agustín Ramírez, soy médico, especialista en clínica médica y en endocrinología. En esta oportunidad presentaremos la clase titulada Abordaje integral de la diabetes mellitus tipo 2. A modo de introducción, podemos afirmar que la diabetes es una enfermedad crónica, compleja, que requiere una atención médica continua con estrategias de reducción de riesgo multifactorial, más allá del control glucémico. La educación y el apoyo continuos para el autocontrol del paciente son fundamentales para prevenir tanto complicaciones agudas como para disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Entre las causas del comportamiento epidémico de esta enfermedad hay un complejo grupo de sistemas genéticos y epigenéticos interactuando dentro de una igualmente compleja estructura social que determina tanto el comportamiento como la influencia del ambiente. La diabetes tipo 2 representa la gran mayoría de los casos, alrededor del 90% de los casos, y se puede manejar de manera efectiva a través de la educación, el apoyo y la adopción de estilos de vida saludables o condiciones de vida saludables, combinados en algunas oportunidades con medicamentos según sea necesario. Hay evidencia de que la diabetes se puede prevenir y existe evidencia también de que la remisión de la misma puede ser posible para algunas personas. La prediabetes es un término cada vez más utilizado para personas con intolerancia a la glucosa y o alteración de la glucosa en ayunas, y significa un riesgo de desarrollo futuro de diabetes y complicaciones relacionadas con la misma. Las personas con diabetes corren el riesgo de desarrollar una serie de complicaciones graves y potencialmente mortales. La diabetes per se y sus complicaciones, si no se manejan bien, pueden conducir a ingresos hospitalarios frecuentes y muerte prematura. Y globalmente se afirma que la diabetes se encuentra entre las principales 10 causas de muerte a nivel mundial. Entre las complicaciones crónicas de la diabetes encontramos la enfermedad cardiovascular. La diabetes tipo 2 se asocia a hipertensión arterial, resistencia a la insulina y a una elevación en los niveles séricos de ácidos grasos libres. Estos en conjunto desencadenan un incremento en el estrés oxidativo que termina resultando en una serie de alteraciones enzimáticas y moleculares, como por ejemplo una disminución de la producción endotelial de óxido nítrico, o un incremento en los niveles de factor nuclear kappa beta o de moléculas de adhesión, que terminan dando lugar a vasoconstricción, inflamación, trombosis y acumulación de placas lipídicas en las paredes arteriales, que ulteriormente terminan generando aterogénesis. Estos serían algunos de los mecanismos involucrados que relacionarían la diabetes con la enfermedad cardiovascular prematura. Al respecto, en estas gráficas podemos observar que aunque la incidencia de eventos cardiovasculares, tanto infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, amputaciones no traumáticas y enfermedad renal crónica en estadio terminal han disminuido, sobre todo en el último decenio, sigue siendo mayor en comparación a los pacientes sin diabetes. Por lo tanto, podemos nuevamente afirmar y remarcar que los pacientes con diabetes se encuentran expuestos a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en este momento me parece oportuno hacer una breve pausa para una reflexión. ¿Podríamos afirmar a la diabetes como metáfora de vulnerabilidad y de inequidad?
Los datos que nos provee la Federación Internacional de Diabetes nos muestran que la prevalencia se incrementó de manera alarmante, triplicándose la estimación que se tenía para el año 2019. Asimismo, cuando uno evalúa lo que sucederá a futuro, se puede observar que claramente el impacto global de la diabetes seguirá increciendo. Y por supuesto, este incremento observado en la prevalencia se traduce en un incremento en el gasto medio en salud relacionado a la diabetes. Sin embargo, no es igual, ni mucho menos es equitativo. Como podemos observar, los pacientes de ingresos bajos gastan significativamente menos que los pacientes de ingresos altos o medianos, y estos gastos son menores tanto para el gasto total en salud como para el gasto medio por persona. Y esto, por supuesto que junto a otras variables que no se pueden despreciar, da lugar a que la frecuencia de muertes antes de los 60 años por diabetes difiera, siendo por supuesto mayor en los países de bajos ingresos. Y más allá de lo que podría gastar un Estado o una persona para el cuidado de la salud, ya McCarthy, en una publicación realizada hace un par de años en Lancet, nos dice: cuando disminuye el ingreso, la primera cosa que sale de la canasta del mercado es la fruta, seguida por los vegetales frescos, seguidos por el pescado, seguido por la carne y el queso, y se queda con cereales dulces, azúcares y grasas. Y estos son los alimentos que eligen los grupos de bajos ingresos. Las enfermedades crónicas, entre ellas la obesidad y la diabetes, suponen un reto sin precedentes al ya frágil sistema de salud público. En última instancia, dice Drewnowski, la solución al problema de la obesidad es mejorar la situación socioeconómica de los pobres, proporcionando mejores empleos, salarios y servicios sociales. La obesidad y también la diabetes es profundamente un problema socioeconómico, y los enfoques puramente médicos no funcionarán si no se tienen en cuenta estas variables. Dicho esto, podemos reafirmar a la diabetes como una metáfora de vulnerabilidad. La globalización y sus consecuencias macroeconómicas influyen en el aumento de las desigualdades entre los países y entre los grupos sociales, y esto repercute inevitablemente en las condiciones de salud. Muchas veces se ha expresado una profunda preocupación por las brechas entre ricos y pobres, con la consiguiente disparidad en su estado de salud. Sin embargo, la búsqueda de equidad debe comenzar con una demostración de las desigualdades existentes, y esto solo se puede lograr si se dispone de información. La diabetes no impacta por igual a todos en la sociedad, y existen disparidades significativas en el riesgo de desarrollar la enfermedad, en el acceso a los servicios, en la calidad de estos y, consecuentemente, en los resultados de salud. Y la diabetes, pero particularmente la tipo 2, es una enfermedad cuyo desarrollo y evolución están directamente afectados por factores sociales. Los estilos de vida no saludables, la carencia de conocimientos indispensables para la prevención y el control adecuado de la enfermedad, la falta de acceso a servicios de salud de calidad y otros tantos factores favorecen el desarrollo de la enfermedad, a la vez que van a influenciar negativamente en su pronóstico. Y la base social de todos estos condicionantes catalogan a la diabetes cada vez con más evidencia como una enfermedad social. Las desventajas y la exclusión social deben y serán siempre cuestionables, aun cuando algunas sociedades las consideren normales, y no se puede catalogar como normal en una sociedad lo que ya no es aceptable por otra. Por ejemplo, la discriminación de raza, género,
la desnutrición infantil, la falta de acceso a servicios de salud de calidad, la insalubridad, etcétera, etcétera. Evaluar las inequidades en salud incluye la necesidad de realizar una valoración de lo que es o no es justo en una sociedad dada. Muy bien, habiendo expuesto y analizado algunas cuestiones, presentaremos los contenidos de este curso, que estarán divididos en 3 apartados: diagnóstico, evaluación inicial y seguimiento, y objetivos metabólicos, tratamiento de la diabetes y de los factores de riesgo cardiovascular. Empezaremos por el diagnóstico. La diabetes tipo 2 es la forma más frecuente de diabetes, y esto lo hemos remarcado previamente, y la aparición de la misma suele ser lenta, sin esos trastornos metabólicos agudos que muchas veces caracterizan a la tipo 1, por lo que muchas veces resulta difícil determinar el momento exacto de su aparición, y los estadios tempranos de la enfermedad muchas veces se encuentran asintomáticos. Por lo tanto, las pruebas de detección, la identificación temprana y el inicio del tratamiento de la diabetes resultan vitales para la salud de nuestros pacientes. Se ha demostrado que la duración de la carga glucémica es un fuerte predictor de resultados adversos, y también se han demostrado que existirían intervenciones efectivas que evitarían la progresión del estadio de prediabetes al de diabetes. Por lo tanto, el retraso en el diagnóstico aceleraría y o aumentaría el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de las complicaciones microvasculares de la diabetes. Por lo tanto, se necesitan métodos confiables de detección y diagnóstico, pero que también sean universales. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas con las que contamos? Tanto la glucemia en ayunas como la prueba de tolerancia a la glucosa o la hemoglobina glicosilada serían de utilidad para diagnosticar diabetes. La concordancia entre pruebas de glucemia en ayunas y glucemia a las 2 horas no es perfecta, como así tampoco es perfecta la concordancia entre hemoglobina glicosilada y cualquiera de las demás pruebas basadas en glucemia. Respecto a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, esta debe hacerse con 75 gramos de glucosa diluidos en 375 mililitros de agua. Es la prueba que tiene mayor sensibilidad, diagnosticando más personas con prediabetes y diabetes. Otro punto a favor respecto a la prueba de tolerancia es que la eficacia de las intervenciones para la prevención primaria de la diabetes se ha demostrado principalmente entre personas con intolerancia a la glucosa, y no para individuos con glucemia alterada en ayunas o prediabetes según definición de hemoglobina glicosilada. Respecto a la hemoglobina glicosilada, deben usarse métodos certificados y estandarizados. La principal ventaja es una mayor conveniencia y estabilidad preanalítica, menores perturbaciones cotidianas durante el estrés y o enfermedad, y entre sus desventajas se encuentra su mayor costo, menor disponibilidad, menor sensibilidad según el punto de corte establecido. Teniendo en cuenta el valor de corte de 6.5%, la hemoglobina glicosilada diagnostica solo el 30% de los pacientes con diabetes identificados colectivamente con glucemia en ayunas, PTOG o hemoglobina glicosilada. Además, en condiciones que impactarían la glicosilación de la hemoglobina, alterando la relación entre hemoglobina glicosilada y glucemia, los criterios basados en glucemias son los que deberán utilizarse para diagnosticar diabetes. Como aclaramos previamente, cualquiera de las 3 pruebas de tamizaje son apropiadas. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? La presencia de síntomas de diabetes, poliuria, polidipsia, polifagia, más una glucemia medida al azar superior a 200 miligramos decilitro, hacen diagnóstico de diabetes mellitus. 2 mediciones de glucemia en ayunas superiores a 126 miligramos decilitro
también es un criterio diagnóstico, como así también una glucemia a los 120 minutos de una PTOG igual o superior a 200 miligramos de decilitro. Finalmente, la otra posibilidad es que se diagnostique diabetes a partir de una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Anteriormente, la hemoglobina glicosilada se usaba para controlar el estado glucémico de los pacientes, ya que refleja los niveles promedios de glucosa en sangre durante un periodo de 2 a 3 meses. A partir del 2010, la Asociación Americana de Diabetes incluyó este criterio diagnóstico basado en su correlación con la retinopatía. Desde entonces, solamente un estudio longitudinal ha validado el punto de inflexión de hemoglobina glicosilada superior o igual a 6.5% para una mayor incidencia de retinopatía, mientras que otros estudios longitudinales han sugerido que el punto de inflexión puede no estar en relación a la hemoglobina glicosilada y ese punto de corte. No obstante, la hemoglobina glicosilada sigue siendo una herramienta de diagnóstico recomendada debido a su practicidad y conveniencia. Finalmente, prediabetes es el término utilizado para las personas cuyos niveles de glucemia no cumplen con los criterios para diabetes, pero son demasiado altos para ser considerados normales. Se definen a través de una glucemia en ayunas entre 110 y 125 miligramos de decilitro, una glucemia a los 120 minutos tras una PTOG entre 140 y 199 miligramos de decilitro, o una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%. ¿Cómo sería el algoritmo diagnóstico de la diabetes? En primer lugar, no se deben utilizar test rápidos de medición, como por ejemplo puede ser la glucemia de sangre capilar. Es decir, que el dosaje debe hacerse en plasma. Una de las maneras es medir la glucemia al azar y si existen síntomas típicos y una glucemia mayor a 200 miligramos de decilitro, estamos ante el diagnóstico de diabetes. La segunda manera es medir en ayunas. Si el paciente no tiene factores de riesgo para diabetes y tiene un valor menor a 110 miligramos de decilitro o menor a 100 con factores de riesgo para diabetes, podríamos decir que no padecen diabetes. Ahora bien, si dos determinaciones son superiores a 126 miligramos de decilitro, tenemos el diagnóstico de diabetes. ¿Qué sucede en el rango intermedio? Bueno, si nos encontramos ante un paciente sin factores de riesgo y una glucemia entre 110 y 125, o con un paciente con factores de riesgo y una glucemia entre 100 y 125, lo que se recomienda es hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, ya que el paciente padece una glucemia alterada en ayuna. La PTOG puede arrojar a los 120 minutos varias posibilidades. Un valor menor a 140 es normal. Entre 141 y 199 decimos que tiene una tolerancia alterada a la glucosa, y cuando se encuentra por encima de 200 a los 120 minutos tenemos el diagnóstico de diabetes. En este apartado haremos referencia a la evaluación inicial y el seguimiento sugerido. Los objetivos del tratamiento de la diabetes consisten en prevenir complicaciones o retrasarlas y mejorar u optimizar la calidad de vida del paciente. El modelo de atención crónica es aquel en el cual el paciente adopta un rol activo y trabaja en conjunto con un equipo multidisciplinario. Es así que para poder elegir el plan terapéutico es necesario conocer las características del paciente, como por ejemplo la edad, el tiempo de evolución de la diabetes, la presencia de complicaciones establecidas y por supuesto factores específicos que impacten sobre la elección terapéutica. Una de ellas son los condicionantes socioeconómicos, por ejemplo, culturales, la creencia del paciente respecto al sistema de salud. Y las elecciones deben ser compartidas para la elaboración del plan. Se debe acordar la gestión del plan y deben utilizarse las herramientas que dispone el equipo, que debe ser interdisciplinario, es decir, debemos aportar nuestro conocimiento como médicos, pero no se puede desestimar el rol fundamental de podólogos, enfermeras capacitadas, enfermeros capacitados, nutricionistas o, por ejemplo, también especialistas en salud mental. Y luego de implementar el plan terapéutico, deberemos hacer un monitoreo y soporte continuos para despejar algunas dudas del paciente o para remarcar algunas conductas o fortalecerlas.
Una vez establecido el plan terapéutico, se debe realizar una evaluación médica completa en la visita inicial para confirmar el diagnóstico y clasificar la diabetes, evaluar las complicaciones de la diabetes y las posibles condiciones comórbidas, revisar tratamientos previos y el control del factor de riesgo en pacientes con diabetes establecida, evaluar el estilo de vida del paciente, los patrones de alimentación, historia de peso corporal, si realiza actividad física, si consume tabaco o alcohol u otro tipo de sustancias. Por supuesto, debemos reevaluar las medicaciones actuales, alergias medicamentosas, uso de medicina complementaria, realizar un examen físico minucioso con la antropometría, medición de la presión arterial, evaluar y solicitar una evaluación oftalmológica completa con fondo de ojo incluido, palpación de tiroides, examen crítico de los pies, integridad, formación de callos, deformidades, úlceras, sensibilidad vibratoria y térmica, monofilamento, evaluar la presencia de signos indirectos de insulinoresistencia como la acantosis nigricans, también por ejemplo evaluar los sitios de aplicación de la insulina en caso de que el paciente la venga recibiendo, hacer tamizaje de enfermedad arterial periférica con el índice de presión tobillo-brazo, solicitar estudios de laboratorio. Inicialmente hemoglobina glicosilada es fundamental, perfil lipídico, funcionalidad hepática, evaluar en una orina fortuita el cociente albuminuria-creatininuria, determinar la tasa de filtrado glomerular, evaluar la función tiroidea con el dosaje de TSH. En aquellos pacientes que reciben metformina durante mucho tiempo y especialmente en aquellos que presentan neuropatía periférica, se sugiere dosar vitamina B12 y también debemos solicitar un ionograma, preferentemente en aquellos pacientes que reciben diuréticos o inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se deben evaluar condiciones psicosociales, tamizaje de depresión, ansiedad o desórdenes alimentarios. En las mujeres en edad reproductiva hay que revisar los métodos anticonceptivos y los planes de concepción, y hay que reevaluar continuamente el automanejo de la diabetes, historia de educación diabetológica, el monitoreo glucémico y las barreras que pueden llegar a existir al respecto. Respecto al seguimiento, las visitas posteriores deben incluir la mayoría de los componentes de la evaluación médica integral inicial, incluyendo la evaluación del comportamiento de la toma de los medicamentos, intolerancia o efectos adversos, examen físico, evaluación de laboratorio cuando sea apropiado, evaluación de los objetivos metabólicos y si se están cumpliendo, y evaluación del riesgo de complicaciones. También evaluar las conductas respecto a la nutrición, salud psicosocial, necesidad de derivaciones, inmunizaciones y pruebas de rutina para el mantenimiento de la salud. Respecto al dosaje de hemoglobina glicosilada, debemos tener en cuenta lo siguiente. En aquellos pacientes con una diabetes bien controlada y estable, se debe solicitar cada 6 meses. Sin embargo, en aquellos pacientes con diabetes descontrolada o cambios en el plan terapéutico, se debe solicitar cada 3 meses. Un componente clave, como hemos dicho previamente, es evaluar el riesgo de complicaciones diabéticas, historia de enfermedad cardiovascular, aterosclerótica e insuficiencia cardíaca, estimación del riesgo de enfermedad a 10 años, estimación del riesgo de enfermedad renal crónica, y también debemos evaluar el riesgo de hipoglucemias. Para la estratificación del riesgo de enfermedad cardiovascular se pueden utilizar las tablas de la OMS que tienen en cuenta el sexo, la edad, la presión arterial sistólica, el colesterol total en sangre, el consumo de tabaco y la presencia o ausencia de diabetes. Y se clasifican a los pacientes en bajo, moderado, alto o muy alto riesgo en función de la probabilidad de que suceda un evento cardiovascular. Hay que tener en cuenta que el riesgo de enfermedad cardiovascular puede ser mayor que el indicado en las tablas en diferentes escenarios, como puede ser cuando el paciente ya recibe terapia antihipertensiva, en mujeres con menopausia precoz, en pacientes con obesidad central, en aquellas personas sedentarias, en pacientes con antecedentes de primer grado
de cardiopatía isquémica o accidente cerebrovascular isquémico de manera precoz, es decir, que sucedieron en mujeres menores de 65 años o en hombres menores de 55 años. En aquellos pacientes con hipertrigliceridemia, concentración baja de colesterol HDL, niveles elevados de homocisteína u otros marcadores de inflamación como puede ser la proteína C reactiva, en caso de microalbuminuria y por supuesto en aquellos pacientes de bajo nivel socioeconómico. Respecto a la estadificación de la enfermedad renal crónica, lo haremos siguiendo las guías del Kidney Disease Global Outcome, teniendo en cuenta el cociente albuminuria-creatininuria y la tasa de filtrado glomerular. Los diferentes colores marcan un riesgo relativo ajustado para 5 sucesos: mortalidad elevada, mortalidad cardiovascular, fracaso renal que requiera diálisis o trasplante renal, fracaso renal agudo o progresión de la enfermedad renal crónica. El color verde es la categoría de menor riesgo, es de bajo riesgo, seguido del amarillo, que es moderadamente aumentado, naranja, alto riesgo, y rojo, muy alto riesgo.